Cuando el empleado del banco me dijo que ya no era dueño del rancho La Nogalera, sentí que el aire se volvía espeso. Me mostró un papel con sellos y firmas que, según él, yo había firmado. Vi mi nombre, mi supuesta firma y los nombres de Ramiro Ortega y mi hija Lucía. Sentí un golpe en el pecho, porque ese lugar lo trabajé durante 40 años. Mientras ellos firmaban ese papel falso, yo estaba en el Hospital Civil de León cuidando a mi esposa Elena, que luchaba por su vida. Salí del banco sin llorar ni gritar, aunque sentí que algo dentro de mí se rompía. Ese día, juré que no discutiría, ni suplicaría, solo esperaría el momento correcto. Pero para entender cómo llegué hasta aquí, debo volver a la comida del domingo en que me dijeron que ya no opinara. Ese domingo siempre había sido especial. Tortillas calientes, carne en mole y la mesa llena de voces. Pero esta vez todo era distinto, y yo todavía no sabía por qué. Ramiro, mi yerno, estaba sentado en la cabecera que siempre fue mía, hablando de negocios como si él fuera el dueño. Decía que había que modernizar la producción y dejar atrás los métodos viejos. Yo lo escuchaba en silencio, sintiendo que algo no encajaba. Puse mi vaso sobre la mesa y les dije que el rancho siempre había funcionado bien como estaba. El silencio cayó de golpe. Ramiro me miró con fastidio y con esa sonrisa que usan los que ya se creen superiores. Entonces soltó las palabras que aún hoy me arden por dentro. Don Eusebio ya no puede opinar. Lucía, mi hija, intentó suavizarlo, pero su sonrisa temblorosa dolió más que lo que él dijo. Mi nieto Mateo agachó la cabeza y no volvió a levantar la mirada. El resto del almuerzo fue una sombra. Comí sin sabor, moviéndome como si fuera un invitado en mi propia casa. Cuando terminé, salí al patio para respirar. El sol caía sobre las cercas que yo mismo levanté y sobre los corrales donde crecí mi primer ganado. Ahí, entre tierra y silencio, repetí para mí esas palabras que me quemaban. Ya no puede opinar. Lucía salió a decirme que no lo tomara a mal. Le pregunté si también pensaba que yo debía hacerme a un lado. No respondió de inmediato, y ese silencio me dijo más que cualquier palabra. Esa noche la casa me pareció un lugar ajeno, como si ya no me perteneciera. Me acosté en la cama que compartí con Elena por 45 años y entendí que algo había cambiado para siempre. Ramiro dormía en el cuarto de huéspedes como si fuera su casa. Lucía ya no me miraba igual. Yo, Eusebio Ramos, sentí que me estaban sacando de mi propia vida. Pero esa noche, en silencio, tomé una decisión. No discutiría más, no pelearía, no pediría respeto. Los observaría en silencio, esperando el momento correcto para actuar. Los días después de aquel domingo se sintieron pesados, como si el aire cargara recuerdos que nadie quería nombrar. Mientras Ramiro caminaba por el rancho dando órdenes, yo pensé en los inicios de La Nogalera. Recordé 1979, cuando Elena y yo compramos las primeras 20 hectáreas de tierra seca. Trabajábamos desde el amanecer hasta la noche, sin máquinas, sin ayuda, solo con ganas. Pensar en eso me daba fuerza, pero también me llenaba de tristeza, porque ahora todo parecía escaparse de mis manos. Ramiro, en cambio, caminaba con seguridad, como si siempre hubiera vivido aquí. Lucía repetía sus ideas, y yo sentía que mi lugar se hacía más pequeño. Esa tarde encontré a Ramiro en mi oficina revisando mis contratos sin pedirme permiso. Dijo que era para mejorar las ventas, pero no me miró a los ojos. Cuando intenté tomar un documento, lo apartó como si yo fuera un estorbo. Me quedé callado porque entendí que ya no buscaban mi opinión. Esa noche cenamos en silencio, con Ramiro hablando de inversiones y Lucía sirviendo la comida sin levantar la vista. Yo bebí agua y asentí como si estuviera de acuerdo, pero por dentro sentía un hueco enorme. Después de la cena me fui a mi cuarto y saqué la caja donde guardaba las escrituras originales del rancho. Las leí una por una, como si cada hoja me recordara quién era yo antes de que me callaran. Supe entonces que debía comprobarlo todo, y al día siguiente fui al banco con la excusa de un chequeo médico.
No sabía que ese viaje cambiaría mi vida y que abriría la puerta a la traición más grande que un hombre puede sufrir. Pero también sería el inicio de algo que ellos nunca imaginaron. Mi silencio convertido en arma. Una arma lenta, fría y paciente. Mi mejor arma. Al fin. Hoy. El gerente del banco tardó más de lo normal en regresar. Yo estaba sentado en una oficina fría, con un aire acondicionado que parecía querer congelar hasta los huesos. Cuando por fin volvió, traía una carpeta gruesa y una cara que nunca anuncia buenas noticias. Me pidió que lo acompañara a una sala privada, donde otros 2 empleados ya estaban esperando. Ahí, sobre la mesa, puso documentos que llevaban mi nombre, mi supuesta firma y sellos oficiales. Me explicó que, según el registro, yo había transferido el rancho La Nogalera a nombre de mi hija Lucía y mi yerno Ramiro 3 meses atrás. Les dije que eso era imposible, que yo nunca firmé nada. Me mostraron la firma. Se parecía a la mía, pero tenía detalles que solo alguien que conoce su propia mano puede notar. Pregunté la fecha exacta de esa supuesta firma. 15 de marzo, dijo uno. Sentí que la sangre se me helaba. Ese día yo estaba en el Hospital Civil de León, sosteniendo la mano de Elena mientras los médicos luchaban por darle unas horas más de vida. Ella murió 2 días después, el 17 de marzo. Dije esto en voz alta, pero en la oficina solo hubo silencio. Les pedí copias de todo. Me las dieron sin protestar. Salí del banco sintiendo que caminaba sobre un terreno que ya no existía debajo de mis pies. Esa tarde manejé sin rumbo. Pasé por la iglesia donde me casé con Elena, por el parque donde Lucía jugaba de niña y por la estación de autobuses donde ella me abrazó el día que se fue a estudiar. Todo se sentía distante, como si perteneciera a otra vida. Al llegar al rancho vi a Lucía colgando ropa en el tendedero y a Ramiro hablando por teléfono riendo como si nada estuviera mal. Entré sin saludarlos y fui a mi cuarto a revisar otra vez mis papeles. Todo estaba en orden, pero ya no importaba, porque ellos ya habían hecho el daño. Esa noche cenamos en silencio. Lucía trató de hablar, pero evitaba mis ojos. Ramiro comía con ganas, haciendo ruido con los cubiertos, como si la tensión no lo tocara. Mi nieto Mateo dibujaba en una hoja sin decir palabra. Cuando terminó la cena, salí al patio a respirar aire fresco. Esteban, mi capataz desde hacía más de 20 años, se me acercó despacio. «Don Eusebio, ¿está bien?». Me preguntó si había notado que Ramiro estaba moviendo ganado sin avisarme y tomando decisiones sin consultarme. Me dijo algo que me dejó sin palabras. Don Ramiro habló de hipotecar el rancho. Sentí que me apretaban el pecho, pero no mostré nada. Solo le agradecí y me fui a dormir. Ya no era un simple despojo, era una traición planificada. Al día siguiente, cuando intenté entrar a mi oficina, la llave no giró. Las cerraduras habían sido cambiadas. Ramiro apareció detrás de mí con 2 tazas de café. Me dijo que era por seguridad. No me dio llave nueva ni explicación. Solo sonrió con ese gesto suyo que escondía algo más. Yo caminé al patio con la taza en la mano, fingiendo tranquilidad, pero mis dedos temblaban de rabia. Desde la ventana vi cómo él se sentaba en mi silla, poniendo los pies sobre mi escritorio como si fuera suyo. Los días que siguieron fueron iguales. Ramiro daba órdenes. Lucía repetía lo que él decía. Los peones ya no venían a preguntarme nada, porque él se adelantaba a todo. Cada día me sentía más como un extraño entre mis propias cosas. Un domingo encontré a los trabajadores reunidos recibiendo nuevas instrucciones. Ramiro les dijo que trabajarían también los domingos. Esteban protestó, pero Ramiro lo cortó diciendo que yo estaba retirado. Me quedé en silencio porque entendí que mi palabra ya no valía nada para ellos. Esa noche Lucía entró a mi cuarto con los ojos rojos. Me dijo que entendía que era difícil para mí, pero que era mejor dejar que Ramiro se encargara de todo, que yo ya había trabajado demasiado y necesitaba descansar. Esa palabra otra vez, descansar, como si yo fuera un mueble viejo que estorba. Ella habló, pero yo ya no escuchaba.
Mi corazón estaba cansado, pero no como ella creía. Cansado de su ceguera, cansado de la traición que crecía como maleza alrededor de nosotros. Las semanas se volvieron largas. Yo caminaba por el rancho en silencio, sintiendo que ya no me pertenecía. Los trabajadores me saludaban con respeto, pero con un aire triste, como si vieran a un rey destronado. Una tarde encontré a Mateo escondido detrás del establo, llorando porque Ramiro le dijo que yo ya no mandaba ahí. Lo abracé fuerte, y en ese abrazo entendí algo que me dio claridad. Podían quitarme todo, pero no podían quitarme el tiempo ni la paciencia. Y un hombre con paciencia puede recuperar hasta lo que otros creen perdido para siempre. Ahí empezó mi plan. Un plan silencioso, firme y oculto. Mi verdadera respuesta. Mi verdadera voz. Esa noche, mientras el viento movía las cortinas, entendí que la venganza no nace del enojo inmediato, sino del silencio que uno aprende a guardar. Me senté en el borde de la cama, tomé la foto de Elena y le hablé como si aún estuviera conmigo. Perdóname por no proteger lo que construimos. Pero mientras decía esas palabras, algo dentro de mí dejó de temblar. Mi tristeza se convirtió en determinación. No sería un viejo derrotado, sería un hombre paciente, un hombre que aprendió que los golpes más fuertes no se dan con gritos, sino con estrategia. Y esa estrategia empezaría al amanecer. Al siguiente día fui al despacho de don Filemón Rivas, el abogado que había trabajado con mi padre y conmigo durante casi toda mi vida. Su oficina estaba en el centro del pueblo, en una casa antigua con paredes llenas de libros y un aroma a café recién hecho. Don Filemón me recibió con cariño. Me ofreció asiento y escuchó todo sin interrumpirme. Cuando vio los papeles que llevaba, su cara cambió. Revisó las supuestas escrituras falsas con una lupa. Señaló detalles, líneas torcidas, firmas mal imitadas y fechas imposibles. Eusebio, aquí hay fraude de por medio, falsificación de firma, abuso y despojo. Podemos llevar esto a juicio y ganarlo. Pero yo ya tenía otro plan. No quería que Ramiro y Lucía supieran lo que estaba haciendo. No aún. Le pedí a don Filemón que no presentara denuncia. Solo quería que encontrara una forma de bloquear cualquier movimiento que hicieran con el rancho sin que ellos se enteraran. El abogado sonrió. Eres más astuto que muchos jóvenes. Pasamos 2 horas revisando documentos. Él encontró huecos legales. Prometió que, con unas solicitudes, el registro público impediría ventas o hipotecas hasta aclarar la situación. Le dije que eso era suficiente. No quería verlos en la cárcel. No todavía. Regresé al rancho con la mente fría. Cuando llegué, Ramiro estaba hablando con unos hombres afuera del galpón. Parecían negociantes, pero yo no pregunté nada. Caminé directo a mi cuarto, abrí mi caja metálica y saqué los pocos ahorros que aún tenía guardados en sobres. Esa misma tarde, salí al pueblo y luego a ciudades cercanas para retirar todo el dinero de mis cuentas. Usé distintos bancos. En uno retiré 100,000, en otro 120,000, y así seguí hasta juntar una cantidad que era el fruto de toda una vida. Abrí una cuenta nueva en una ciudad vecina. Solo yo sabía la clave y el lugar. Quería que ese dinero estuviera lejos de las manos de Ramiro y Lucía. Regresé al rancho sin que nadie se diera cuenta de mis movimientos. En la cena de esa noche, me esforcé por parecer cansado. Dejé caer mi tenedor y fingí no escuchar algunas cosas. Ramiro me miraba satisfecho, creyendo que mi mente se estaba deteriorando. Lucía me tocó el brazo con compasión, sin imaginar que yo estaba más despierto que nunca. Después de la comida, me encerré en mi cuarto y revisé nuevamente las copias de las escrituras falsas. Cada sello falso era una herida, pero también una pieza más de mi plan. Una semana después, don Filemón me llamó. Me dijo que había logrado bloquear legalmente cualquier movimiento sobre el rancho. Sin que Ramiro y Lucía supieran, sus trámites quedarían atorados. Si intentaban venderlo o hipotecarlo, el sistema lo rechazaría. Agradecí profundamente. Colgué el teléfono y miré por la ventana. Afuera, Lucía regaba las plantas del jardín.
Ramiro revisaba unas cajas. Ellos no tenían idea de lo que iba a suceder. Pasaron unos días más hasta que Ramiro regresó del banco con la cara blanca como papel. Yo estaba sentado en el portal fingiendo dormir cuando escuché el portazo de su camioneta. Lucía salió a preguntarle qué había pasado. Él dijo que el banco no podía procesar la hipoteca porque había inconsistencias legales. Lo escuché desde la mecedora, sintiendo una calma que no había sentido en mucho tiempo. Esa tarde, por primera vez desde que todo inició, me permití sonreír. Los siguientes días fueron un infierno para Ramiro. Lo veía caminar de un lado a otro, estresado, haciendo llamadas desesperadas. Lucía ya no dormía bien. Sus ojos rojos lo demostraban. Los proveedores empezaron a exigir pagos. La empresa de Ramiro en el pueblo estaba cayéndose a pedazos. Esteban me contaba cada detalle. Ramiro debía más de lo que podía pagar. Intentó vender herramientas, incluso la camioneta, pero nada alcanzaba. El rancho, que creían suyo, estaba ahora atrapado en un limbo del que ellos no sabían cómo salir. Yo observaba todo en silencio. No con alegría, sino con justicia. Ellos habían cavado ese hoyo con sus propias manos. Yo solo me aparté y dejé que sus decisiones los alcanzaran. Cada noche, sentado en el portal, recordaba las palabras de Ramiro. Ya no puede opinar. Pero ahora yo opinaba con hechos, opinaba con paciencia, opinaba sin hablar. Y todavía no era el final, apenas era el principio. Los días siguientes fueron como ver cómo se desmorona una casa que uno mismo advirtió que estaba mal construida. Ramiro estaba cada vez más desesperado. No podía ocultarlo, ni aunque lo intentara. Hablaba por teléfono a cada rato, caminaba de un lado a otro sudando frío y discutiendo con personas que le exigían dinero. Lucía trataba de tranquilizarlo, pero también estaba al borde del llanto. Yo observaba todo desde el portal, sentado en mi mecedora, fingiendo cansancio. Por dentro estaba tan despierto como un lobo en la noche. Cada pedazo de esa caída era fruto de sus decisiones, no de las mías. Una tarde, Esteban vino a verme con cara seria. Don Eusebio, su yerno debe más de lo que imaginábamos. Me contó que la empresa que Ramiro había abierto en el pueblo estaba casi en quiebra. Había invertido en negocios que no funcionaron y debía a proveedores, bancos y hasta a vecinos que le prestaron sin papeles. Dicen que debe más de 1.800.000 pesos, dijo Esteban. Yo apreté los labios, no por sorpresa, sino por confirmar algo que ya sospechaba. El hombre que me había quitado la voz estaba ahogándose en sus propias decisiones. Esa noche escuché gritos desde el cuarto de Lucía y Ramiro. No era la primera vez, pero sí la más fuerte. Te dije que esperaras. Te dije que no movieras el rancho sin tener todo listo, gritaba Lucía. Necesitábamos crecer. ¿Qué querías que hiciera? Yo no sabía que habría un problema legal, respondía él. Hubo un silencio rotundo, tan grande que podía sentirse desde el pasillo. Yo cerré la puerta de mi cuarto. No quería escuchar más. Les había dado espacio, tiempo y mi confianza. Ellos la usaron para destruirse solos. 3 días después, una tarde caliente, encontré a Ramiro sentado en los escalones del portal. Tenía la mirada perdida y los codos apoyados en las rodillas. Derramaba lágrimas silenciosas. A su lado había una botella de tequila medio vacía. Me acerqué sin decir nada y me senté junto a él. Después de un largo rato, habló. Lo perdí todo, don Eusebio. Todo. Hizo una pausa larga, tragó saliva y continuó. La empresa, los contratos, los ahorros, nada quedó. Yo lo miré sin pena, solo con la calma de quien ya sabía la verdad. Le pregunté, ¿y el rancho? Él sacudió la cabeza. No puedo tocarlo. El banco dice que hay problemas legales. No sé qué pasó, todo está detenido. Y los acreedores dicen que si no pago pronto, vendrán por todo, incluso por Lucía. Me quedé callado, dejando que cada palabra pesara sobre él. Pasó un minuto antes de que dijera aquello que tanto había callado. Ramiro, ¿qué hiciste con los
Te 200,000 pesos que te presté hace años. Él no respondió, solo bajó la cabeza. Fue suficiente para entenderlo. Me levanté despacio y le dije, el campo es de quien lo trabaja, y tú nunca lo trabajaste. Después regresé a mi cuarto, dejándolo con su derrota, su botella y su silencio. Esa misma noche, muy tarde, escuché un leve golpe en mi puerta. Era Lucía. Tenía los ojos hinchados, las manos temblorosas. «Papá, ¿puedo pasar?», asentí. Se sentó en mi cama exactamente donde Elena solía sentarse cuando necesitaba hablar conmigo. «Papá, lo siento tanto». Sus lágrimas cayeron sobre sus manos, entrelazadas. Nos quedamos sin nada. Los acreedores vienen cada día, no sé qué hacer. Perdóname por haberte dado la espalda. Perdóname por haberte dejado solo. Yo la escuché en silencio. Parte de mí quería abrazarla como cuando era niña. Pero la otra parte, la que ella misma fracturó, se mantuvo firme. «¿Y qué esperas de mí, hija?». Ella negó con la cabeza. «Nada, solo decirte la verdad». Caminó hacia la puerta, pero antes de salir preguntó, «Papá, ¿tú tuviste algo que ver con lo del banco?». Su voz temblaba, sus ojos también. Yo respiré hondo y mentí sin esfuerzo. «Lucía, yo apenas recuerdo dónde dejo mis lentes. ¿Crees que puedo mover papeles legales?». Ella quiso creerme. Yo lo vi en su cara. Dijo un «gracias» débil y se fue. Al amanecer, se marcharon del rancho con sus pocas pertenencias en un carro prestado. Ese día dejé sobre la mesa un sobre manila esperando que algún día regresaran por él. No para dañarlos, sino para que comprendieran que un hombre traicionado también sabe guardar pruebas y también sabe usarlas. Pero no imaginé lo que pasaría después. Ese sobre permaneció allí, intacto, durante días. Cada mañana lo miraba mientras tomaba café. Era como un recordatorio silencioso de que aún quedaba un capítulo más en esta historia. Un capítulo que ellos no podrían controlar, aunque lo intentaran. Un capítulo que yo terminaría con la misma paciencia con la que comencé todo esto. Porque a veces la justicia tarda, pero llega. Y cuando llega, no necesita ruido, solo necesita verdad. El sobre manila seguía en la mesa inmóvil, como si esperara el momento exacto para abrir una herida o cerrar otra. Pasaron varios días sin que nadie volviera al rancho. Yo continué con mi rutina. Me levantaba temprano, preparaba café, caminaba por los corrales y revisaba el ganado como siempre lo hice. Pero cada mañana, al pasar junto a la mesa, mis ojos terminaban clavados en ese sobre. Sabía lo que guardaba, sabía el peso que tenía, pero también sabía que no era para ese momento. Era una semilla de verdad, lista para germinar cuando hiciera falta. No, antes, no después. Esteban venía todos los días a revisar conmigo las tierras. Un día, mientras caminábamos por el lote sur, me dijo en voz baja, «Don Eusebio, su yerno anda muy mal. Dicen que tuvo que vender la camioneta. Dicen que doña Lucía empeñó hasta el anillo de boda». Yo asentí sin alegría. No disfrutaba su caída, pero tampoco sentía pena. Cada decisión que ellos tomaron los había llevado a ese punto. Yo solo defendí lo mío. Una tarde de sábado escuché un motor viejo acercarse por el camino de entrada. Me quedé en el portal, sentado en mi mecedora, observando sin moverme. Era una carrocería vieja, con el cofre abollado y un humo gris que salía del escape. De ese carro bajó Ramiro primero, pero no era el mismo hombre que se sentaba en mi cabecera. Tenía la mirada apagada, la ropa desgastada, la barba crecida y ojeras profundas. Después bajó Lucía, cargando a Mateo de la mano. El niño estaba más delgado, más serio, como si hubiera entendido demasiado en muy poco tiempo. Se detuvieron a unos pasos del portal, esperando que yo dijera algo. No los invité a pasar. No porque quisiera humillarlos, sino porque había cosas que ellos mismos debían enfrentar. «Don Eusebio», comenzó Ramiro, pero su voz se quebró. Dio un paso al frente, luego otro hasta que cayó de rodillas. «Vengo a pedir perdón». Lucía también lloraba, aunque intentaba mantenerse de pie.
Mateo miraba el suelo, apretando la mano de su madre. Hubo un silencio pesado antes de que yo hablara. ¿Por qué? ¿Vienes a pedirme perdón, Ramiro? Él levantó la mirada con los ojos llenos de lágrimas. Porque fallé, porque me creí más listo de lo que era, porque lo que hice con las escrituras fue una traición, y yo lo sabía. Bajó la cabeza y siguió hablando. Yo falsifiqué su firma, convencí a Lucía de que era por el bien de todos, que usted estaba viejo, que ya no podía manejar el rancho, mentí, robé, traicioné. Yo no reaccioné. No tenía por qué hacerlo. Lucía dio un paso adelante. Papá, yo no firmé nada, pero sabía lo que Ramiro planeaba. No lo detuve, te fallé. Su voz era apenas un susurro. Tenía miedo de que si no crecía la empresa, él se fuera de nuestra vida. Miedo de no poder darle un futuro a Mateo. Se limpió las lágrimas. Y perdí algo más grande. Perdí tu confianza. Miré a los tres. A Ramiro de rodillas. A Lucía hecha pedazos. A mi nieto sin entender del todo, pero sintiendo el dolor de los adultos. ¿Y ahora? Pregunté. ¿Qué esperan que haga yo? Ramiro respondió primero. Nada. No venimos a pedir ayuda, solo venimos a decir la verdad, a aceptar lo que hicimos. Yo respiré hondo, me levanté despacio, entré a la casa y regresé con la carpeta que tenía guardada en mi habitación. La misma carpeta que don Filemón preparó con tanto cuidado. La abrí frente a ellos. ¿Saben qué es esto? Ramiro negó con la cabeza. Lucía también. Son las pruebas de todo lo que ustedes hicieron. Las firmas falsas, los sellos, las declaraciones del hospital que prueban que yo no estaba aquí el día que según esto firmé. Pasé las hojas una por una. Ellos temblaban. Y esto último, dije mostrando el documento final, es la nueva escritura del rancho La Nogalera, donde el dueño legítimo recupera todo. Lucía se tapó la boca con ambas manos. Ramiro cerró los ojos. El golpe final los sacudió por dentro. ¿Va a denunciarnos?, preguntó él. Había miedo en su voz, pero también una rendición total. Yo guardé silencio unos segundos antes de responder. No, no los voy a denunciar, pero tampoco voy a rescatarlos. Cada quien cosecha lo que siembra. Lucía lloró más fuerte. Ramiro bajó la mirada. Yo continué. Se van a levantar solos, si así lo deciden, pero esta tierra ya no les pertenece ni un centímetro. Se dieron la vuelta, listos para irse. Pero antes de que llegaran al carro dije, «Lucía». Ella volteó con lágrimas corriendo por su rostro. «Eres mi hija. Y siempre lo serás. Pero hay heridas que no se curan con palabras, solo con tiempo». Ella asintió, y los vi marcharse por el camino de tierra, hechos pedazos, pero vivos. Yo me quedé en el portal mirando el cielo, y por primera vez en meses, no sentí odio, solo verdad. Y la verdad, aunque duela, siempre libera. Cuando el carro viejo desapareció levantando polvo, me quedé sentado en la mecedora sin mover un músculo. El silencio del rancho cayó pesado, como si la tierra misma estuviera respirando profundo después de tantos meses de tensión. Cerré los ojos y dejé que la brisa cálida de la tarde me acariciara la cara. No sentía alegría ni tristeza. Era una paz rara, una que llega cuando uno por fin suelta algo que cargó demasiado tiempo. Dentro de la casa quedaba el sobre Manila sobre la mesa, ese que podía haber destruido sus vidas para siempre si yo así lo decidía. Pero no lo hice, y no lo haría. No necesitaba verlos en la cárcel para sentir justicia. La justicia ya se había dado sola. Esa noche casi no dormí. No por preocupación, sino por cansancio de alma. Cuando uno pasa meses guardando silencio y planeando, el cuerpo termina agotado aunque no haga mucho. Me levanté antes del amanecer y preparé café en la olla vieja de Elena. El aroma llenó la cocina y por un momento sentí como si ella estuviera ahí, cantando bajito mientras me servía un pan caliente. Me apoyé en la mesa y dije en voz baja, «Lo logré, amor». No dejé que tiraran por la borda lo que construimos, juntos. Al salir al patio, Esteban ya estaba ahí como siempre. «Buenos días, patrón», dijo tocándose el sombrero.
Notó mis ojos cansados, pero no preguntó nada. Esteban siempre supo cuándo hablar y cuándo guardar silencio. «Hoy toca revisar los bebederos del lote norte», agregó. Asentí. Caminar por la tierra me dio tranquilidad. Cada paso sobre el suelo me recordaba que seguía firme, que el rancho seguía en mis manos y que lo que venía de ahora en adelante dependía solo de mí. A media mañana, mientras revisábamos una cerca, Esteban me miró de reojo. «¿Patrón? ¿Vio que vinieron ayer?» Le dije que sí. Bajó la mirada antes de continuar. No pensé que iban a tener el valor de regresar. Yo respiré profundo. Cuando la vida te arrastra hacia el fondo, Esteban, la vergüenza se hace chiquita. Él asintió con respeto. «¿Y ahora qué va a hacer, don Eusebio?» Me quedé mirando las nubes por unos segundos. Seguir trabajando. Lo demás ya no me pertenece. Los días siguientes fueron tranquilos. Las cosas volvían a su ritmo natural. El ganado comía bien, la alfalfa estaba creciendo pareja y el agua corría limpia por las tuberías nuevas. Sin Ramiro dando órdenes necias, ni Lucía inquieta por malos negocios. La nogalera respiraba diferente. Se sentía liviana, como si la tierra hubiera soltado una carga pesada. Yo también. Pasaron 3 días hasta que escuché pasos entrando al patio por la tarde. No era Ramiro ni Lucía, era Mateo. Venía solo, caminando despacito con su mochila, colgando sobre un hombro. Cuando me vio, corrió hacia mí. «¡Abuelo!», dijo con la voz temblorosa. Lo abracé fuerte. «¿Dónde está tu mamá?», pregunté. «Allá afuera. No quiso entrar». Miré hacia el camino y vi a Lucía parada junto al carro viejo, sin atreverse a acercarse. «¿Por qué viniste, hijo?». Mateo bajó la mirada. «Porque extraño el rancho y porque quiero que me enseñes. Mamá dice que solo tú sabes cómo se trabaja de verdad». Eso fue suficiente para dejarme sin palabras. Acaricié su cabeza y lo llevé adentro. Preparé chocolate caliente y 2 panes. Mateo comió como si hacía días no probara algo bueno. Después le dije: «Hijo, no puedes venir solo así, debemos avisar a tu mamá». Él asintió. Fui al camino. Lucía me miró con los ojos rojos, pero no intentó entrar. «Gracias por recibirlo, papá», dijo sin poder sostener la mirada. «Siempre recibiré a Mateo», respondí. «Es mi nieto». Ella tragó saliva, como si esas palabras la golpearan. Cuando regresé, Mateo ya estaba sentado viendo por la ventana los caballos. Se quedó conmigo el resto de la tarde. Le enseñé cómo ajustar una cuerda, cómo revisar los bebederos y cómo reconocer un animal enfermo. El niño aprendía, rápido, con una atención que me sorprendía. Antes de que se fuera, me abrazó fuerte. «¿Puedo venir otro día, abuelo?». Yo asentí. «Puedes venir todos los sábados, si tu mamá lo permite». Esa noche, mientras cerraba las ventanas, miré hacia el cielo y pensé en todo lo que había pasado. Ramiro y Lucía estaban pagando caro sus errores, pero estaban vivos. Tenían oportunidad de levantarse, de reconstruir su vida, de aprender. Yo ya no cargaba con la rabia. Lo que quedaba era una calma firme, como un árbol viejo que ha resistido tormentas y sigue de pie. Regresé a la cocina, tomé el sobre Manila y lo guardé en el cajón más profundo. No porque lo necesitara, sino porque la historia aún no terminaba. Mateo seguiría viniendo, el rancho volvería a florecer, y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentía que algo bueno estaba empezando. Era solo el comienzo de una nueva etapa, no solo para mí, sino para todos nosotros, aunque ellos aún no lo supieran. Los sábados se convirtieron en días especiales. Mateo llegaba siempre con la misma mochila vieja, pero con una sonrisa nueva cada semana. Lucía nunca cruzaba el portón. Se quedaba en el carro, mirando desde lejos, como alguien que teme pisar un lugar que ya no le pertenece. Yo no la culpaba. Había heridas que todavía no cerraban, pero Mateo, él sí entraba sin miedo, como si el rancho lo llamara por su nombre. El primer sábado le enseñé a montar despacio, a sentir el movimiento del caballo sin tensarse. El segundo aprendió a limpiar los cascos de los animales y a distinguir un caballo cansado de uno lastimado.
El tercero caminamos por las siembras para enseñarle a reconocer cuándo la alfalfa pedía agua. Cada sábado regresaba más confiado, más despierto, con preguntas que me recordaban a cuando Lucía era niña y no tenía miedo de nada. Una mañana, mientras revisábamos una cerca, Mateo me dijo algo que me hizo detenerme. «Abuelo, mi papá ya no toma». Lo dijo sin voltearme a ver, como si temiera mi reacción. «Anda trabajando en la ferretería. Dice que quiere ser mejor». Permanecí en silencio unos segundos. «Eso está bien, hijo», respondí. «Cuando uno toca fondo, solo queda subir o quedarse para siempre ahí». Mateo asintió como si entendiera algo que un niño de su edad no debería cargar. Al mediodía regresé a la casa a preparar algo de comer. Mientras calentaba frijoles y hacía quesadillas, escuché a Mateo, caminando por la sala, viendo las fotos viejas colgadas en las paredes. «Abuelo, ¿esta es mi abuela Elena?», preguntó. Me acerqué. Era una foto donde ella estaba sonriente, con un vestido azul claro, sosteniendo una canasta de huevos frescos. «Sí, hijo, ella amó este rancho más que nadie». Mateo sonrió. «Quiero ser como ella». Sentí un nudo en la garganta, pero lo disimulé sirviendo comida. Ese día, cuando Lucía regresó por él, bajó la ventana del carro y me dijo un tímido: «Gracias, papá». Yo solo asentí. Ella sabía que aún había distancia entre nosotros, pero al menos ahora había respeto. Algo que estuvo perdido por mucho tiempo. Los meses pasaron y Mateo aprendió más cosas de las que yo imaginé. Se convirtió en mis manos pequeñas, mis ojos jóvenes. Donde yo ya no alcanzaba, él llegaba sin esfuerzo. Una tarde lo vi levantar un balde de agua casi tan grande como él. «No te vayas a lastimar», le dije. Él rió. «No, abuelo, quiero ser fuerte como tú». Dentro de mí algo sanó un poco más. Mientras tanto, Lucía me enviaba mensajes cortos cada semana. «Papá, Mateo llegará a las 9. Papá, gracias. Papá, avísame cuando termine». Nunca pedía entrar, nunca cruzaba el portón, nunca preguntaba si podía quedarse. Respetaba mi espacio, y aunque yo era duro por fuera, mi corazón de padre seguía latiendo, lento pero firme. Una tarde, Esteban llegó con noticias nuevas. «Patrón, dicen que Ramiro ya pagó la mitad de sus deudas». Me quedé sorprendido. «¿Cómo hizo eso?». Esteban se encogió de hombros. «Trabajando, patrón. No hay magia. Dicen que hasta vende herramientas usadas los fines de semana para juntar más». Sentí algo extraño. No era alegría por él, pero tampoco rencor. Era como ver a un hombre que por fin entendía lo que significa caer y levantarse sin pisar a nadie. Ese mismo día, mientras arreglaba unas sogas, escuché pasos cerca del galpón. No eran de Esteban ni de Mateo. Eran pasos más lentos, más pesados. Cuando salí, me encontré a Lucía parada con las manos entrelazadas y la mirada baja. No había venido en carro, había caminado. «Papá», dijo apenas en un susurro. «Solo quería agradecerte por recibir a Mateo. Él está más feliz ahora». Me limpié las manos en el pantalón y la miré fijo. «Lucía, Mateo es mi nieto. No tengo por qué rechazarlo». Ella levantó la vista apenas unos segundos. «Lo sé, pero también sé que yo no tengo ese derecho aquí». «No, después de lo que hice». No respondí. Ella tenía razón. Hay cosas que se pagan con tiempo, no con palabras. «Papá, ¿crees que algún día pueda entrar al rancho sin sentir vergüenza?» La pregunta quedó flotando en el aire. Yo la miré largo rato. Vi a la niña que alguna vez corrió descalza por esos mismos caminos, pero también a la mujer que firmó mi silencio con sus acciones. Finalmente respondí: «Lucía, las puertas no se abren con disculpas, se abren con hechos, cuando tú estés lista y tu corazón esté en paz, quizá, pero no hoy». Ella asintió, lágrimas formándose en sus ojos. «Entiendo». Dio media vuelta y se marchó sin mirar atrás. Esa noche me quedé en el portal viendo las estrellas. Sentía que algo estaba cambiando, como si el rancho mismo supiera que una nueva etapa estaba sembrándose.
No era reconciliación aún, pero sí un camino. Uno lento, firme y honesto. Mientras el viento movía las hojas de los árboles, supe una cosa con certeza. Mateo era el puente. Y gracias a él, tal vez, solo tal vez, un día Lucía también encontraría la forma de cruzar de vuelta al lugar que alguna vez llamó hogar. El tiempo siguió su curso y cada sábado Mateo llegaba puntual. Llegaba con los ojos brillando como si el rancho fuera un mundo secreto al que solo él tenía acceso. Yo agradecía en silencio esa constancia, porque su presencia hacía que la nogalera sonara de nuevo a vida. El ruido de sus pasos, su risa cuando un caballo lo olfateaba, sus preguntas interminables, todo eso curaba pedazos de mi alma que pensé que jamás sanarían. El niño se estaba convirtiendo poco a poco en parte del rancho, como si la tierra misma lo adoptara. Una mañana fresca, mientras enseñaba a Mateo a usar el lazo, me di cuenta de que él tenía más habilidad que muchos adultos que habían trabajado aquí durante años. No era solo fuerza o rapidez, era respeto. El niño trataba a los animales con una suavidad que recordaba a Elena. Ella siempre decía que la tierra y los animales sienten quién los ama y quién solo quiere sacar provecho de ellos. Mateo heredó eso, sin duda. Yo lo veía y me imaginaba un futuro en el que él cuidara este lugar con el mismo amor que ella y yo le pusimos. Después de practicar, nos sentamos bajo la sombra de un mezquite a descansar. Mateo tomó agua y sin verme directamente, dijo: «Abuelo, mi mamá llora en las noches». Lo dijo como quien deja escapar una verdad que ya no puede sostener. Lo miré con calma. «¿Te lo dijo ella?» Él negó con la cabeza. «La escucho. A veces habla sola y dice que te extraña». Sentí un apretón en el pecho, no porque me afectara, sino porque entendí que Lucía pagaba su error cada día. La traición no solo me golpeó a mí, le costó su paz. Pero yo no respondí nada. Solo puse mi mano en su hombro. «Dile a tu mamá que tenga paciencia. A veces el corazón tarda en acomodarse». Cuando terminamos de trabajar, caminamos hacia la casa para comer. De pronto vimos una figura acercarse por el portón. No era Lucía, era don Filemón Rivas, el abogado. Caminaba lento, apoyado en su bastón. Me sorprendió verlo porque desde que arreglamos lo del rancho no había vuelto por aquí. Lo saludé y lo invité a pasar. Mateo se quedó observando desde la mesa. Don Filemón sonrió al verlo. «Ese niño tiene la mirada de alguien que sabe escuchar», dijo. Nos sentamos en el portal y él me explicó que venía a entregarme unos papeles finales del proceso, documentos que ahora sí cerraban cualquier riesgo legal. «Eusebio», dijo con tono serio, «lo que hiciste fue justo. No todos los hombres pueden contener la rabia y actuar con cabeza fría». Yo asentí sin sentir orgullo. No quería venganza, solo quería lo mío. Don Filemón bebió un sorbo de agua y me confesó algo inesperado. Ramiro me buscó hace unas semanas. Quería asesoría para pagar sus deudas. Vino con vergüenza, pero también con ganas de cambiar. Eso me sorprendió, más de lo que dejé ver. «¿Y qué hiciste?», pregunté. Le dije que trabajara, que no buscara atajos, que la única forma de no repetir sus errores era admitirlos todos. Me quedé pensando. Tal vez la vida también se encargaba de darle a cada quien lo que necesitaba. Cuando el abogado se fue, Mateo se acercó con curiosidad. «¿Ese señor quién es, abuelo?». Le expliqué que era el hombre que me ayudó a recuperar el rancho. El niño frunció el ceño. «¿Te lo habían quitado?». Esa pregunta quedó flotando en el aire. Me arrodillé para mirarlo a la cara. «Sí, hijo. Pero no lo perdí del todo. Solo se equivocaron conmigo». Mateo no entendió del todo, pero asintió con respeto. A media tarde, mientras reparábamos una cerca rota, apareció Lucía de nuevo. Esta vez caminó unos pasos dentro del portón antes de detenerse, como si el suelo le quemara. Su voz era suave, casi quebrada. «Papá, necesito hablar contigo un momento». Mateo se alejó para darnos espacio. Yo crucé los brazos y esperé. Lucía respiró hondo. «Ramiro encontró trabajo estable. Está pagando lo que debe. Yo estoy limpiando casas.
No es mucho, pero me alcanza. Se quedó callada un instante antes de continuar. Papá, yo no quiero volver al rancho. No estoy lista. Solo quería que lo supieras. Me quedé mirándola. Esa frase, no estoy lista, era lo más honesto que había dicho desde que todo inició. No buscaba excusas ni perdón, solo verdad. Hija, respondí, cuando uno reconoce que no está listo, ya dio el primer paso. Ella tragó saliva y bajó la mirada. Gracias por permitir que Mateo venga. Él te quiere mucho. Y yo a él, dije sin titubear. Lucía dio la vuelta para irse, pero antes de cruzar el portón, dijo algo más. Papá, un día, cuando tú estés listo, quisiera hablar como antes. No prometí nada. Tampoco cerré la puerta. Solo dije, veremos, hija, el tiempo dirá. Esa tarde, mientras el sol se escondía, Mateo y yo seguimos trabajando juntos. Él cantaba bajito y yo sonreía sin que me viera. Y ahí, bajo la luz naranja del atardecer, entendí que aunque la familia se hubiera roto, algo más fuerte estaba creciendo. No era reconciliación inmediata, era algo lento, profundo y verdadero. Era esperanza. Las semanas siguieron su ritmo, y cada día parecía acomodar algo en su lugar, como si la vida estuviera barriendo los restos de una tormenta larga. Mateo ya se movía por el rancho como pez en el agua. Sabía dónde estaban las herramientas, cómo llamar a los perros pastores y hasta cómo distinguir si un caballo estaba inquieto por cansancio o por hambre. Era increíble ver cómo un niño podía aprender con tanta rapidez cuando algo realmente le importaba. Una mañana, mientras revisábamos los bebederos, Mateo me preguntó, «Abuelo, ¿tú crees que mi papá sea malo?» Me detuve en seco. Esa pregunta venía de un rincón profundo de su corazón. Me agaché para quedar a su altura. «No, hijo, tu papá cometió errores graves, pero eso no hace malo a un hombre. Lo hace humano». Él frunció el ceño. «¿Y tú lo odias?» Negué despacio. «No, yo ya no odio a nadie. El odio solo envenena el alma, y yo ya tuve suficiente veneno por un tiempo». Mateo suspiró aliviado y siguió caminando. Noté entonces que cargaba un peso que no le correspondía a un niño. Y me prometí que mientras yo viviera, él jamás cargaría culpas de adultos. Ese mismo día, Esteban me llamó desde el corral. «Patrón», dijo señalando un potrillo recién nacido, «este salió más fuerte que los otros». Me acerqué y vi al pequeño animal intentando ponerse de pie. Tenía las patas temblorosas, pero una mirada firme. «Se va a Pinumotzinta levantar», dije. «Es cuestión de tiempo». Mateo observaba maravillado. «Abuelo, ¿yo era así cuando nací?» Sonreí. «Peor, hijo. Tu mamá me contó que naciste flaquito y con mucho llanto. Pero mira ahora, ya te levantas solo». Mateo rió, y por un instante sentí que la vida aún sabía ser buena conmigo. En la tarde recibí una llamada inesperada. Era don Filemón. «Eusebio», dijo con tono cansado, «llamo para avisarte que estaré fuera unos días. Mi salud no anda bien». Me preocupé. Aquel hombre había sido una columna importante en este proceso. «¿Necesita algo?», pregunté. «No, solo quería avisarte y decirte que estoy orgulloso de cómo manejaste todo». Colgamos y me quedé pensativo. El tiempo se nos va sin pedir permiso, igual que las oportunidades. Por eso hay que agarrarlas cuando aparecen. Al día siguiente, mientras Mateo y yo reparábamos una puerta vieja del establo, escuchamos una camioneta detenerse fuera del portón. No era la de Lucía. Era una camioneta más grande, más nueva. Me asomé y vi bajar a un hombre trajeado, con un portapapeles en la mano. Desde que Ramiro intentó hipotecar el rancho, me aprendí a temer ese tipo de visitas. Caminé hacia él con paso firme. «¿El señor Eusebio Ramos?», preguntó. «El mismo», respondí. «Vengo de una empresa que está interesada en comprar terrenos en esta zona. Tenemos reportes de que usted tiene hectáreas útiles para cultivo. Quisiéramos hacerle una oferta». Inmediatamente, Mateo se puso detrás de mí, como si sintiera que algo no estaba bien. Yo respiré profundo. «El rancho no está en venta», el hombre insistió.
Le podemos ofrecer una cifra muy superior al promedio. Me reí, no con burla, sino con seguridad. Joven, este rancho no tiene precio, y aunque lo tuviera, no está en el mercado. Él tomó nota, comentó algo por radio y se fue. Mateo me miró confundido. ¿Por qué no vendiste, abuelo? Te darían mucho dinero. Me agaché nuevamente. Porque hay cosas que no se venden por ningún precio. La tierra que te vio crecer, la que cuidaron tus abuelos, la que un día puede ser tuya. Eso no se cambia por billetes. Mateo asintió lento, como grabando esas palabras en su corazón. Por la tarde, mientras tomábamos limonada en el portal, él me preguntó: «Abuelo, ¿yo algún día voy a trabajar aquí contigo todos los días?» Lo miré con ternura. «Si es lo que quieres, claro que sí. Este lugar te necesita». Él sonrió de oreja a oreja. «Entonces voy a ser ranchero, y no voy a dejar que nadie te haga daño, abuelo». Su inocencia me tocó profundamente. Yo sabía que él veía todo más simple que los adultos. Para él, el bien y el mal eran caminos claros. Ojalá fuera así siempre. Un par de días después, Lucía bajó del carro para dejar a Mateo, pero esta vez se acercó unos pasos más. «Papá», dijo, «Ramiro quiere hablar contigo». Yo fruncí el entrecejo. «¿Para qué?» Lucía tragó saliva. «No para pedir nada, solo para darte las gracias». No respondí. Ella entendió mi silencio. «Si no quieres verlo, lo respeto». Yo pensé unos segundos. «Dile que cuando esté listo de verdad, lo escucharé. No antes». Lucía suspiró, aliviada. Esa noche, mientras Mateo dormía en el cuarto de huéspedes y yo veía el cielo desde el portal, entendí algo claro. Yo no estaba listo para perdonar del todo, pero ya no estaba cerrado. Había un camino, lento como los surcos que abre el tractor, pero firme. La vida estaba cambiando. Yo también. Y aunque no lo hubiera pedido, ese cambio venía de la mano de un niño que había devuelto la luz a este rancho. Y esa luz apenas comenzaba a crecer. Las mañanas empezaron a sentirse más livianas en la nogalera. El aire parecía correr con más suavidad, como si el rancho mismo agradeciera que las sombras del pasado se estuvieran disipando. Mateo ya no solo aprendía, ahora ayudaba de verdad. Abría los corrales, limpiaba bebederos, alimentaba a los perros y hasta revisaba que las herramientas estuvieran donde debían estar. Su presencia llenaba cada rincón, como un rayo de sol que se cuela hasta en las grietas más hondas. Una de esas mañanas, mientras caminábamos hacia el establo, Mateo me dijo: «Abuelo, soñé que este rancho era mío». Sonreí. «¿Y qué hacías con él?» Él se encogió de hombros. «Nada raro, solo cuidarlo, igual que tú». Ese comentario tan simple me llegó hondo, porque en el fondo eso era lo que yo siempre había querido, que alguien lo cuidara con amor, no con ambición. Al mediodía, estábamos reparando una ventana vieja del granero cuando escuchamos pasos rápidos. Era Esteban. «Patrón, creo que debe ver esto». Caminamos hacia la entrada. Un carro pequeño estaba detenido allí. De él bajó una mujer delgada, muy arreglada, con papeles en las manos. No era de por aquí. Traía ese aire de ciudad que ya conocía bien. «Buenas tardes», dijo con voz amable. «¿El señor Ramos?». Asentí. «Vengo del juzgado. Aquí tiene unos documentos pendientes por firmar». Mi corazón se tensó por un segundo, pero cuando los revisé, me di cuenta de que eran papeles que certificaban de manera definitiva el cierre del proceso sobre las escrituras falsas. Todo quedaba, ahora confirmado, sellado y protegido legalmente. La mujer me pidió una firma y luego me dio una copia. «Con esto su propiedad está segura. Nadie podrá intentar otro movimiento sin que usted lo autorice». Le agradecí y la acompañé hacia la salida. Mateo observaba todo con ojos atentos. «¿Todo está bien, abuelo?», preguntó cuando ella se fue. «Sí, hijo, más que bien. Esa noche preparé carne asada en el patio, algo que no hacía desde que Elena vivía. Mateo me ayudó a cortar cebolla y tortillas, y mientras comíamos, me preguntó: «¿Quién te enseñó todo esto?».
Lo pensé un rato. La vida, hijo. Y tu abuela Elena. Él sonrió. Ojalá la hubiera conocido. Yo miré las brasas encendidas. La conoces, Mateo. Cada cosa que ves en este rancho la hicimos juntos. Ella sigue aquí. Los días continuaron sin sorpresas, hasta que un jueves, mientras recogíamos leña, Lucía apareció caminando. No venía por Mateo. No traía prisa. No lloraba. Era como si ya hubiera tomado una decisión. Se detuvo a unos metros de mí. Papá, perdón si vengo sin avisar. Yo dejé la leña en el suelo. Dime. Ella respiró hondo. Ramiro quiere verte, no para pedir trabajo ni dinero, solo para hablar. Dice que no merece entrar aquí hasta que tú lo permitas, pero quiere darte las gracias por no destruirlo. Me quedé en silencio. Lucía dio un paso más. Papá, él ha cambiado, mucho. No es el mismo hombre. Mateo, que estaba a mi lado, me miró como esperando mi decisión. Puse una mano en su hombro. Hija, le dije a Lucía, no te prometo que hablaré con él hoy, pero tampoco digo que no lo haré. El tiempo dirá cuándo. Ella bajó la cabeza, aceptando. Antes de irse, dijo, gracias por no cerrar la puerta del todo. Cuando se fue, Mateo me preguntó, ¿y tú quieres verlo, abuelo? Sus ojos inocentes buscaban mi verdad, no una excusa. Hijo, a veces uno tiene que perdonar para vivir en paz, pero el perdón no se regala, se gana. Esa tarde, mientras caminábamos hacia la huerta para revisar los nogales jóvenes, Mateo se detuvo frente al árbol más grande y puso su mano sobre el tronco. Este árbol es fuerte, dijo. Como tú. Lo observé con calma. No, hijo. Este árbol es fuerte porque ha aguantado años de viento, tormentas y sequías, igual que un hombre. Pero lo que lo mantiene firme no es su fuerza, sino sus raíces. Mateo volvió a tocar el tronco. ¿Y cuáles son tus raíces, abuelo? Me quedé en 1977. Silencio un buen rato. Tu abuela Elena. Tu mamá cuando era niña. Este rancho. Y tú, Mateo. El niño levantó la cabeza sorprendido. ¿Yo? Sonreí. Sí. Tú me recordaste que la vida todavía puede dar cosas buenas. Volvimos a la casa cuando el sol empezaba a esconderse. Preparé café para mí y un vaso de leche para Mateo. Él dibujaba caballos en una libreta mientras yo observaba el horizonte. Algo en ese atardecer me hizo sentir que una decisión grande estaba cerca. No sabía si era el momento de hablar con Ramiro. No sabía si ya estaba listo. Pero sí sabía una cosa. El rencor ya no era mi dueño. Y por primera vez en mucho tiempo, pensé que el camino hacia la reconciliación ya no se sentía imposible. Solo se sentía lento, real. Los días siguientes se sintieron extraños. No malos, solo diferentes. Como si algo estuviera por cambiar, pero sin mostrar todavía su forma. Mateo continuaba, viniendo cada sábado y yo seguía enseñándole todo lo que sabía. Pero había un silencio nuevo en mí, uno que no era de enojo ni de tristeza. Era un silencio que piensa, que mide, que se prepara. Porque sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar a Ramiro, no por él, sino por cerrar ese capítulo que todavía tenía una esquina abierta. Una mañana, mientras Mateo daba de comer a los perros, escuché mi celular sonar. Era un número desconocido. Contesté. ¿Bueno? Al otro lado escuché una voz apagada, casi rota. Don Eusebio, soy Ramiro. Me quedé quieto. Él respiró hondo, como juntando valor. No le voy a pedir nada. No es una llamada para eso. Solo quería agradecerle. No dije nada. Él continuó. Usted pudo haberme destruido. Pudo haberme mandado a la cárcel. Pudo haberle dado la espalda a Lucía y a Mateo, y aún así no lo hizo. Su voz temblaba. Estoy trabajando, pagando lo que debo, cambiando. Solo quería decirle que lo siento. Luego guardó silencio. Yo respiré lento. Ramiro, dije finalmente, ser hombre no es pedir perdón, es no repetir la misma falla. Él respondió sin dudar, no la repetiré jamás.
Se escuchó un nudo en su garganta. Y si un día usted me permite verlo, aunque sea un minuto, solo para darle las gracias en persona, estaré aquí. La llamada terminó. Me quedé mirando al horizonte largo rato. Algo dentro de mí cedió un poco, como una cuerda que deja de tensarse. Esa tarde le conté a Esteban. Él me miró como quien entiende más de lo que dice. Patrón, a veces Dios tumba a la gente para que aprenda a caminar derechito. Yo sonreí leve. A veces sí, Esteban. A veces así es. Al siguiente sábado, Mateo llegó temprano, pero no vino solo. Venía caminando, y a unos pasos detrás de él venía Lucía. No entraba, solo lo acompañaba. Hasta la entrada. Se detuvo afuera del portón. Papá, dijo con voz suave, hoy no vengo a hablar de Ramiro. Parecía nerviosa. Vengo por mí. Yo dejé de revisar la soga que tenía en las manos. ¿Qué necesitas, hija? Ella respiró profundamente. Estoy trabajando en una casa grande, cuidando a una señora mayor. Gano poco, pero es honesto. Me miró directo. Papá, quiero pedirte algo. No dinero, no ayuda, solo que me permitas entrar un día. No ahora, pero cuando tú estés listo. Mateo miraba a su mamá con ojos curiosos. Yo tardé unos segundos antes de responder. No es cuestión de permiso, hija. Es cuestión de tiempo y de confianza. Lucía bajó la cabeza. La estoy construyendo, papá, día por día. Luego se fue, dejando a Mateo con una sonrisa tranquila. Ese día fue especial. Le enseñé a Mateo a herrar un caballo. Él estaba emocionado, como si lo estuviera iniciando en un secreto importante. A media tarde, cuando terminamos, le preparé un vaso de agua fresca. Él estaba lleno de polvo y sudor, pero feliz. Abuelo, dijo de pronto, ¿puedo preguntarte algo? Yo asentí. ¿Tú sigues enojado con mi papá? Me quedé pensando cómo decirlo sin cargarlo a él. Mateo, el enojo, es como una piedra grande. Uno puede cargarla un rato, pero no toda la vida. Yo ya la dejé en el camino. Él sonrió. Entonces, ¿ya lo perdonaste? Sonreí también, suave. Todavía no del todo, pero ya voy cerca. Por la tarde, mientras subíamos al cerro para revisar la cerca del límite, Mateo dijo algo que me sorprendió. Abuelos, cuando sea grande voy a vivir aquí contigo. Me detuve. ¿Y tu mamá? Él bajó la mirada. Ella me dice que algún día volverá aquí, pero que no sabe cuándo. Me dolió un poco escucharlo. Hijo, tú siempre tendrás este lugar, pero tu mamá también tiene su camino. Él asintió lentamente. Lo sé, solo que aquí me siento como en casa. Y eso fue como un bálsamo para mí, porque aunque habían intentado arrancarme todo, al final el rancho seguía siendo refugio para quienes lo necesitaban. Al volver a la casa, encontramos una bolsa en la entrada. No tenía nombre. La abrí. Había dentro un frasco de miel, una bolsita de tortillas hechas a mano y una nota pequeña. La letra era la de Lucía. La nota decía: gracias por cuidar a Mateo. No sé cómo reparar lo que hice, pero sé cocinar. Espero que esto no moleste. No supe si sonreír o suspirar, pero entré a la cocina y puse la miel en la repisa. No la tiré, no la escondí. Los días finales de ese año llegaron con un frío suave que hacía crujir las ramas de los nogales al amanecer. Mateo seguía viniendo cada sábado y yo ya no contaba el tiempo como antes. Antes lo dividía entre lo que había perdido y lo que me quitaron. Ahora lo dividía entre las horas que él pasaba aquí y las que faltaban para volver a verlo. El rancho volvió a ser un lugar lleno de vida, pero no por el ganado ni por las cosechas. Era por ese niño que, sin saberlo, estaba devolviéndome el alma pedazo a pedazo. Una mañana, mientras preparábamos comida para los caballos, Mateo me dijo: «Abuelo, mi mamá quiere cocinar algo contigo un día». Me quedé quieto. Él siguió. Dice que quiere hacer mole como la abuela Elena, pero que ya no recuerda bien la receta. Una parte de mí se endureció, otra se enterneció. La receta de Elena era casi sagrada. «Cuando esté lista de verdad», respondí.
Mateo asintió sin presionar. Era un niño, pero entendía más que muchos adultos. A media tarde, mientras caminábamos por los lotes, vimos a lo lejos a Lucía acercarse lentamente. No venía corriendo, no venía llorando, venía caminando como quien respeta el suelo que pisa. Cuando llegó a pocos metros, hizo algo que nunca había visto desde la traición. Bajó la mirada con humildad. «Papá», dijo en voz baja, «solo vine a dejar un frasco con café que tosté yo misma. Sé que no es mucho». Me entregó el frasco envuelto en un pañuelo. Lo tomé sin hablar. Lucía tragó saliva. «Gracias por permitirle a Mateo estar contigo. Él es feliz aquí, y tú también lo eres». Luego se fue sin pedir nada más. Ese detalle, pequeño pero sincero, me dejó pensando. Esa noche preparé café con el frasco que me dejó. No sabía tan bien como el de Elena, pero tampoco sabía mal. Era un intento, y los intentos también tienen valor. Al día siguiente, Esteban vino con noticias. «Patrón, en el pueblo dicen que Ramiro lleva meses sin tomar ni una gota, que llega puntual al trabajo y que hasta ayuda a otros». Yo no respondí de inmediato. Era extraño sentir que un hombre que me había destruido de tantas formas estaba renaciendo desde sus propios escombros. «¿De veras ha cambiado?», pregunté. Esteban asintió. «Eso dicen todos». Me quedé mirando el suelo. Bueno, ojalá sea cierto. Una tarde, mientras Mateo limpiaba los establos, escuché pasos en la entrada. Era Ramiro. No vino manejando ni acompañado. Venía caminando sin prisa con una mirada que no le conocía. Se detuvo antes de cruzar el portón. «Don Eusebio», dijo en voz firme pero humilde, «¿me permite pasar unos segundos?». Yo respiré profundo. «Pasa». Caminó despacio, como quien entra a un templo. Se quitó el sombrero y lo sostuvo con ambas manos. Solo quería agradecerle, no por lo que hizo, sino por lo que no hizo. Me miró a los ojos. Pudo haberme destruido, y aún así me dejó vivir. Yo no dije nada. Él continuó. «He pagado la mitad de mis deudas, me falta mucho, pero lo haré. No por usted ni por Lucía, sino por Mateo. Él merece un padre decente». Mateo apareció detrás de mí y corrió a abrazar a su papá. Ramiro lo alzó con lágrimas en los ojos. «¿Estás bien, hijo?». El niño asintió. «Aprendo mucho con el abuelo». Ramiro me miró. «Gracias». Yo asentí con la cabeza. No era un perdón total, pero era un comienzo. Después de unos minutos, Ramiro me estrechó la mano. Una mano firme, honesta, sin soberbia. Luego se fue. Los días siguientes se sintieron más ligeros. Lucía comenzó a dejar pequeños detalles. Tortillas, pan, fruta. Yo no respondía, pero tampoco lo rechazaba. El silencio entre nosotros ya no era frío. Era un silencio que se estaba curando. Mateo seguía aprendiendo. Ya sabía montar solo, cortar alfalfa y hasta leer el cielo para saber qué día llovería. Un sábado, mientras caminábamos hacia la huerta, me dijo: «Abuelo, cuando crezca quiero vivir aquí, contigo, pero también quiero que mi mamá venga». Lo miré. «¿Y tu papá?». Él sonrió. «También, si tú quieres». Esa inocencia pura me conmovió. Esa noche, me senté en el portal viendo el cielo estrellado. Saqué un sobre que había guardado por meses. El sobre manila con todas las pruebas del fraude. Lo abrí una vez más, lo revisé y luego lo llevé a la fogata detrás de la casa. Uno por uno dejé que los documentos se hicieran ceniza, no con rabia, con paz. El fuego iluminó mis manos arrugadas. Pensé en Elena, en Lucía de niña, en Mateo, en la tierra que trabajé toda mi vida, y entendí que la justicia verdadera no deja heridas abiertas, las cierra, no por el otro, por uno mismo. Cuando las últimas cenizas se apagaron, supe que el ciclo estaba terminado. No habría más rencor, no habría más guerra. Solo quedaba vivir, enseñar, sembrar. Y cuando llegue mi hora será Mateo quien heredará la nogalera. No por sangre, no por obligación, sino porque la amó cuando otros la traicionaron, y porque fue él quien me recordó que un hombre, por viejo que sea, todavía puede volver a florecer.
más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica.
Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar el, ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar el, ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar el, ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar el, ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente.
Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi,